Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Y gracias por este día de reposo que nos has dado para descansar en ti, Señor, y meditar en tu palabra. Te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias porque podemos compartir tu palabra en familia. Gracias porque la podemos compartir con otros a través del internet. Te pido, Señor, que te reveles a nosotros y a todo el que escuche este mensaje, Señor. Que nos hables a nuestro corazón, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos cambie, nos transforme, nos limpie y quite de nosotros todo aquello que no te agrada, que no te pertenece. Te pido que nos hables a través de tu palabra y que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, danos revelación. Sé tú enseñándonos, instruyéndonos a través de tu palabra. Sé tú hablando a nuestras vidas, Padre. Nos sentamos a tus pies, Padre, porque queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz, queremos escucharte a ti, ser nuestro maestro y enseñarnos en este día. Tal, Señor, como todos los discípulos y todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharte cuando tú estabas aquí en la tierra. Aunque físicamente no te tenemos aquí como esa gente que sí te vio y compartió contigo y caminó contigo y escucharon tu voz allí, Señor, en cara a cara. Pero aún así tú nos has dado al Consolador, nos has dado a tu Espíritu Santo, que lo has puesto en nuestros corazones para hablar a nuestras vidas y para revelarnos toda verdad, para guiarnos a toda verdad, Señor, para redarguirnos, para cambiarnos. Y por tanto, Señor, en este día queremos sentarnos a tus pies, escuchar tu voz y conocer tus enseñanzas. Ayúdanos a tener el oído agudo, presto para escuchar tu voz y corazones dispuestos para ser cambiados y transformados por ti. Si hay algún pensamiento en nosotros que se opone al conocimiento de tu palabra, te pedimos que lo lleves cautivo en obediencia a ti y que quites de nosotros toda distracción, todo aquello que venga a interrumpir, Padre. Quítalo del camino, quítalo de nosotros, enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros y te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Que te oiga. Amén. Amén. Pues hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 5 de Juan, que lo habíamos empezado a estudiar antes de que empezase la fiesta de los tabernáculos, pero hicimos una pausa porque venían las fiestas, ¿verdad? Bueno, ese día no pudimos completar el capítulo porque tuvimos una interrupción, pero lo vamos a completar hoy. Pero además de eso, después de eso vino la fiesta de los tabernáculos y hicimos una pausa en Juan para poder estudiar el tema de la fiesta, ¿verdad? Así que ahora voy más o menos a resumir lo que estábamos viendo al principio del capítulo de Juan para entonces poder continuar, ¿verdad? Aquí, lo voy a leer desde el principio, pero ya lo habíamos leído. Nada más lo voy a leer así por encimita para que caigamos en contexto y sigo leyendo en donde nos quedamos. Ok, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús, Yeshua, a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús, Yeshua, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, Yeshua, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús, Yeshua, en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, Yeshua, era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, Yeshua, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús, Yeshua, le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Estamos viendo que hay un paralítico que el Señor lo sanó en día de reposo. Y habíamos dicho que Jesús, Yeshua, no quebrantó el día de reposo al sanarlo en día de reposo, sino que Él, Jesús, Yeshua, vino a enseñarnos la forma correcta de guardar el día de reposo. Y Él nos dijo que en día de reposo era permitido hacer el bien. Por tanto, al Él sanar a un enfermo en día de reposo, no estaba quebrantando el mandamiento de guardar el día de reposo. Por eso cuando dice en el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí, cuando nos dice eso de que no solo quebrantaba el día de reposo, eso era lo que estaba en la mente de los fariseos. Pero no, Jesús, Yeshua, en realidad no quebrantaba ese mandamiento, porque quebrantar un mandamiento es pecado. Y Jesús, Yeshua, nunca quebrantó ningún mandamiento. Por eso Él era santo y por eso su sangre fue derramada en la cruz y fue el sacrificio perfecto, porque Él no tuvo defecto alguno. Y por eso Él pudo dar su sangre por nosotros. Porque si Él hubiese pecado, su sangre no hubiese sido suficientemente limpia para salvarnos. Por tanto, cuando dice aquí que los fariseos, los judíos querían matarle porque para ellos habían quebrantado, o sea, Jesús estaba quebrantando el día de reposo, pero era para ellos. ¿Por qué para ellos? Porque ellos habían añadido muchos mandamientos escritos por ellos mismos, o mejor dicho, inventados por ellos mismos, porque ellos no los tenían escritos en ningún lado todavía. Se escribieron mucho después. Eso se llamaba la ley oral, porque era algo que lo transmitían oralmente. Esos mandamientos que ellos crearon, que eran mandamientos hechos por hombres, ellos los transmitían oralmente, de generación en generación. Por tanto, le llamaban la ley oral.
Esa ley oral eran meramente mandamientos humanos que nunca el Señor mandó. El Señor no dio esos mandamientos que fueron añadidos por hombre. ¿Ok? Y entre esos mandamientos orales que ellos habían inventado, habían muchos, pero muchos mandamientos referentes al día de reposo, que después, muchos años después, los escribieron en un libro que se llamó el Mishnah, y que creo que de ahí lo pasaron a otro que se llama el Talmud. Y entonces en esos libros de los judíos están escritas todas esos mandamientos o leyes que ellos añadieron, ¿verdad? Y que entre ellas se encuentran muchos relacionados al día de reposo, en donde ellos añadieron tantos y tantos mandamientos con respecto al día de reposo que se volvió una carga pesada. Así le llamó Jesús, Yeshua, que se volvió una carga pesada para el ser humano poderla cumplir. Por eso cuando Él nos dice que mis mandamientos no son difíciles de cumplir, eso lo dijo Jesús, Yeshua, mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque los mandamientos que Dios nos da, realmente los podríamos cumplir. Los que da el hombre son mandamientos añadidos que se vuelven una carga pesada, y esos son los que son imposibles de cumplir, porque son muy difíciles, porque son tantos y tantos y tantos los que añadieron que no se puede. ¿Ok? Así que por eso cuando Jesús le responde a ellos y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, no está hablando de quebrantar el día de reposo, sino está hablando de hacer el bien en día de reposo, y eso está permitido de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces respondió Jesús, Yeshua, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá... Salud. Gracias. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow, ok. Esto está interesante, ¿verdad? Porque... Muy interesante. Sí, porque en primer lugar, ¿verdad? Nos está hablando... Ok, déjame dar un poquito para atrás porque hay algo que no mencioné. Del versículo 18, cuando dice... voy a volverlo a leer. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Eso es importante y lo pasé por alto, por eso volví para atrás. Cuando decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, porque
Cuando Yeshua, decía que Dios, que Dios, el Padre Celestial, ¿verdad?, era su propio Padre, los judíos lo entendían con esa mentalidad de cómo ellos veían todo en su cultura. O sea, tenemos que poderlo entender desde el punto de vista de su cultura, ¿ok? Cuando él dice que Dios era su Padre, se está haciendo a sí mismo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Él mismo, o sea, que Dios, Padre y el Hijo, o sea, el Padre y el Hijo es uno mismo. Ajá. Es uno mismo. No son dos dioses, ni tres dioses, es un solo Dios. Y el mismo... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero es un solo Dios, ¿ok? Ajá. Ese mismo Dios se dejó su trono en el cielo para venir a esta tierra a morir por nosotros. No vino en su plenitud porque Dios lo ocupa todo, está en todo lugar, es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Y lo reclamó de nuevo. Sí, pero Dios en su plenitud no puede habitar en un poquito de espacio en la tierra. Por tanto, un pedacito de Él, como quien dice, se desprendió de sí mismo, dejó su trono y vino a morir por nosotros. Pero es el mismo Dios. Y cuando Él dice que Dios es su Padre, está diciendo que Él mismo es Dios. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Cuando más adelante vemos... dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Pasamos de muerte a vida cuando tenemos fe en Él, en su muerte, en su palabra, ¿verdad? Que es la que nos trae a conocer su plan de salvación para nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que no tendremos condenación si hemos tenido esa fe en Él, si hemos creído en su palabra, que es la que nos trae la salvación, ¿verdad? Porque Jesús, Yeshua, Él mismo es la palabra hecha carne. Él es la palabra que vino a encarnar en esta tierra, en un cuerpo humano, para morir por nosotros. Entonces, más adelante nos está hablando de ese momento en que Él va a llamarnos a nosotros y donde todos nos vamos a presentar delante de su presencia, ¿verdad? Y los que hayan muerto van a resucitar. Unos, como dice aquí, para vida y otros para condenación. Dice en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Ok? ¿Cómo es? Repito de nuevo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. A mí me viene, yo leo este versículo, y me viene... Oyerán y vivirán. Sí. Yo veo este versículo y a mí me viene a la mente dos cosas. Primero, los muertos espiritualmente. Cuando oye la voz de Dios, vuelve la vida. Ajá. Pero me viene a la mente dos cosas. Uno, la muerte literal, física, de cuando los muertos van a estar muertos y Él va a llamarlos a todos y se van a levantar de entre los muertos para irse con Él, ¿verdad? Me viene a la mente eso. Pero también me viene a la mente cuando una persona está muerta espiritualmente. En otras palabras, cuando la gente no está alejada del Señor, están en pecado, nunca han tenido todavía un encuentro personal con Él, ¿verdad? Pues esa persona está muerta espiritualmente, porque quien da la vida es Él, ¿verdad? El pecado trae muerte a nuestra vida. Pues cuando dice aquí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y creemos en Él, creemos en su muerte, en su mensaje de salvación para nosotros, pues obtenemos vida eterna. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y cuando no la oye, seguirá en la muerte eterna.
Exactamente. Y escuchar en hebreo es la palabra Shema. Y Shema no solamente significa escuchar, sino significa escuchar y obedecer. O sea que cuando aquí está hablando de los que la oyeren, está hablando de los que la oyen y obedecen su palabra, ¿verdad? Porque lo que es la voz... Vivirán vida eterna. Ajá, tendrán vida eterna, exactamente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, ¿verdad? Porque son uno mismo, es Padre e Hijo, son lo mismo. Por tanto, el Padre y el Hijo, que es Dios mismo, tiene la vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora bien, voy a hacer otra pausa aquí. Y dice que también le dio autoridad de hacer juicio. O sea, tiene la autoridad de darnos vida, o sea, vida eterna, por tanto salvación, pero también traer juicio que vendría siendo castigo por causa del pecado del cual no se haya arrepentido la gente, ¿verdad? Cuando Él vino la primera vez, Él vino a traer salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepintiera y creyera en Él para ser salvo. Pero cuando venga la segunda vez, ya Él no viene a dar su vida para morir por nadie, porque ya Él lo hizo la primera vez. Así que esa segunda vez, cuando Él regrese, Él viene a traer juicio, castigo. Cuando dice juicio es castigo para todo aquel que no se arrepintió. Y la recompensa, la salvación y la vida eterna para aquellos que ya se arrepintieron, que ya la reconocieron como Señor y Salvador y que ya decidieron seguirlo y obedecerlo hasta ese momento, ¿verdad? O sea que ya cuando Él regrese no hay tiempo para más arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es hasta que se acabe el tiempo, ¿verdad? Hasta que Él diga ya y venga a buscarnos. Hasta ahí, hasta el momento que llegue el tiempo del juicio, ¿ok? Pues la primera vez vino a traer misericordia y salvación. La segunda vez va a traer castigo a todo el que no se arrepintió. Ok, sigo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ahí está hablando de los muertos, literalmente, que sus cuerpos están muertos en las tumbas, ¿ok? Y esos que sus cuerpos están muertos en las tumbas, dice aquí que vendrá el momento cuando todos esos muertos van a escuchar la voz de Dios y se van a despertar. Dice, y los que hicieron lo bueno, fíjate que no menciona aquí los que creyeron, aunque sí se refiere a los que creyeron. Sí, está hablando de las obras, está hablando de los que hicieron lo bueno. Y hacer lo bueno es las dos cosas, es creer y obedecer, porque la fe y la obediencia tienen que ir de la mano, son inseparables. Y a eso es lo que se le llama hacer lo bueno. De acuerdo a Apocalipsis 14:12, dice que los santos, o sea, los que nos hemos separado del pecado, son aquellos que creemos en Jesús, Yeshua, y no es uno o el otro, sino y las dos cosas, y obedecen los mandamientos del Señor, ¿verdad? Así que eso es hacer lo bueno. Los que hicieron lo bueno, que es tener fe y obediencia, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿y qué es hacer lo malo? No creer en Él y no obedecerle. Porque la fe sin obra es muerta, y nosotros sí decimos, sí, yo creo en Dios, pero nosotros con nuestras acciones, no cumple. Exacto, no cumplimos los mandamientos, ni lo obedecemos, ni lo buscamos, pues eso es hacer lo malo, porque es una fe de labios para afuera, ¿verdad? Y entonces más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea que esos que se despierten de entre los muertos y antes de haber muerto hayan hecho todo lo malo, no se hayan arrepentido, no hayan creído en Él, no lo hayan obedecido, lo que van a tener es condenación. ¿Ok? ¿Sí? Ok.
Entonces, sigo leyendo el versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, porque Juan era el que vino antes de Jesús, Yeshua, para predicar de que él venía, de que la gente se arrepintiera, para que entonces creyeran en el Mesías, cuando lo vieran, lo reconocieran. Venía a decir que él venía, ¿ok? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces aquí está diciendo que Juan el Bautista era antorcha. ¿Qué es una antorcha? Lumbre. ¿Ah? Una lumbre. Una lumbre, muy bien. De fuego. Fuego, muy bien. Es fuego, ¿verdad? Que arde y que a la misma vez alumbra como una lámpara, ¿verdad? O sea, es un fuego. En la oscuridad. Ajá. O sea, no es lámpara cubierta con nada, sino es una antorcha, es un pedazo de palo. Ajá. Con una envoltura de tela mojada de un legado o de algo volátil que se va alumbrando por los ramitos. Exactamente. Entonces, cuando dice aquí, ¿verdad?, que él era antorcha que ardía y alumbraba. El fuego representa la presencia de Dios. O sea que Juan primeramente estaba lleno del fuego de la presencia del Señor y a la misma vez de la luz que viene del Señor, que es la que viene a traer el mensaje de salvación para la humanidad. Y ese mensaje de la presencia del Señor, de su palabra, es el que trae luz a los hombres que están perdidos, que no conocen al Señor, están en el pecado, en la oscuridad del pecado, y la luz de Dios es la que los viene a alumbrar, a traerlos al conocimiento, ¿verdad? Porque esa luz o ese alumbrar representa también traer a una persona al conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? Conocimiento de su palabra, conocimiento de su condición, que están en pecado y que necesitan un Salvador que los limpie, los saque del pecado, ¿ok? Y a mí siempre este versículo me impacta mucho porque dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a eso. Estamos llamados a hacer esa antorcha para la gente de nuestra generación, para la gente que está a nuestro alrededor. Le pasa por el lado uno que está y le explica y cree que se va bien, pero el que no cree en eso, pues, afuera. Exactamente. Es decisión de cada persona, creer o no creer, obedecer o no obedecer. Pero a nosotros, que somos los hijos de Dios, nosotros estamos llamados a poder compartir la palabra del Señor y hacer esa antorcha que alumbre a todo el mundo a nuestro alrededor y que encienda el fuego de los corazones de otras personas a nuestro alrededor. Porque cuando tú coges una antorcha y la pegas a otro palo, ¿qué pasa? Se quema. Se enciende ese otro palo también. Sí. Y entonces ya no hay una antorcha, hay dos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues así mismo, nosotros estamos llamados a que el fuego de la presencia del Señor arda fuertemente en nuestros corazones. Nosotros compartir la palabra con otros para con que... ese que no sabe, y de ahí para adelante
la prende. Exactamente, la prenda y el fuego de Dios alumbre la vida y arda en el corazón de esa otra persona con el que nosotros le compartimos la palabra. ¿Ok? Así que ese versículo a mí me encanta, me fascina porque, ¿verdad? Es hermoso y a eso nosotros estamos llamados, a alumbrar y arder para que otros conozcan del Señor. Y vosotros, dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando de Jesucristo. Sí, Jesucristo, Yeshua el Mesías. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Fíjate que hay un por qué, ¿verdad? Dice primero algo y después dice porque tal cosa. Vamos a prestar atención a eso. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. En otras palabras, nosotros no podemos decir que escuchamos la voz de Dios si nosotros no escuchamos la palabra de Dios. No podemos decir que escuchamos la voz de Dios si no creemos en Jesús, en Yeshua, que es la palabra viva y que es el mensaje de salvación para nuestras vidas. ¿Ok? Así que ellos decían, ¿verdad? Los fariseos creían que ellos eran los que sabían de la palabra y estaban a cargo de compartir la palabra, pero realmente ellos no obedecían la palabra del Señor y no escuchaban la voz de Dios porque no creían. Palabras falsas. Exacto, eran palabras falsas porque ellos no creían en Jesús, en Yeshua como Mesías, sino creían que era un impostor, un falsante. ¿Ok? Un adivino. Sí, que venía a hacerse pasar por Dios cuando no lo era. Eso era lo que ellos creían, ¿verdad? Y por eso hay muchos judíos que todavía no creen en Él como Mesías y todavía están esperando que el Mesías venga cuando el Mesías ya vino, ¿verdad? Y va a venir por segunda vez, pero gracias a Dios que el Señor... Con fuerza. Y gracias a Dios el Señor ahora mismo está despertando a muchas personas, tanto del grupo de los judíos como del grupo de los gentiles, el Señor les está revelando ahora mismo su palabra respecto al mensaje de salvación y de obediencia, ¿verdad? Para que tanto los judíos crean en el Mesías como los gentiles que ya creen en Jesús, pero no creen en los mandamientos, puedan también creer en los mandamientos. O sea, que los dos puedan creer tanto en la salvación a través del Mesías como también la obediencia a los mandamientos, porque las dos cosas son importantes. Entonces dice el versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate, aquí nos está mandando algo muy importante, es escudriñar las escrituras. No es lo mismo leer que escudriñar, porque leer es simplemente por encimita. Escudriñar es sacarle el significado que va como que no es, palabra. sí, que no está a simple vista. Lo que no está a simple vista, porque hay cosas en la Biblia que cuando uno las lee, el mensaje está a simple vista, fácil de entender. Pero hay otras cosas, que no están a simple vista. Hay que buscar más para poder entender un mensaje más profundo, ¿ok?
Y aquí dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos, los fariseos, él está hablando a los fariseos, a los judíos, ¿verdad? Que no creían en él. Y les está diciendo, ustedes dicen que tienen la palabra. Los fariseos. A los fariseos, ajá. Ustedes dicen que tienen la palabra, ustedes creen que la palabra tiene vida eterna, pero la palabra habla de mí y ustedes no me creen. Por tanto, en realidad no creen la palabra, porque si la creyeran en mí, que soy el que les traigo la vida eterna. ¿Ok? Y dice, y no queréis... Eso, él se lo decía a los judíos, sí, a los fariseos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Verdad? Ellos no tenían el amor de Dios, porque si tuvieran el amor de Dios, fueran misericordiosos con el prójimo y no lo eran. ¿Ok? Y también creerían en Él y no creían. ¿Ok? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando dice aquí que tenéis quien os acusa, que a Moisés, ¿verdad? Se está refiriendo a los mandamientos. Porque el mandamiento, si tú lo quebrantas, ¿verdad? Pues ese mandamiento es el que te hace culpable porque tú lo quebrantaste. ¿Entiendes? Es como esa sentencia de que quebrantaste este mandamiento. Ahora. Tiene que venir la muerte. Exacto, porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es violar algún mandamiento. Pero Yeshua, murió en la cruz para que, o sea, murió en lugar de nosotros. Él tomó en el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él murió en lugar de nosotros para nosotros no tener que recibir ese castigo. Ahora bien, si nosotros no creemos en Él, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, esa ley que nosotros quebrantamos, pues aún somos culpables de haber quebrantado ese mandamiento, porque la ley sigue vigente en el sentido de que el castigo del pecado es la muerte. Pero ese castigo lo podemos evitar a través de la fe en Jesús y de ahí en adelante la obediencia, ¿verdad? Porque también si nosotros tenemos fe en Él, tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque no lo somos, pero Él sigue siendo nuestro abogado, su muerte sigue siendo vigente para limpiar nuestros pecados, pero tenemos que todos los días querer agradarle, ¿ok? Entonces aquí dice, ¿verdad? Que si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, en Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron los que él escribió, eso es lo que se conoce como Torá, que vendría siendo la instrucción de Dios para nuestras vidas. Y también se le conoce como Pentateuco en la iglesia, ¿verdad? Se le conoce como Pentateuco, que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Esos son los que escribió Moisés. Y en esos libros está profetizado de Jesús, de Yeshua, de que venía un Salvador. Entonces, aún desde el libro de Génesis, desde el principio, habla de Jesús, de Yeshua, de un Salvador que venía a morir por nosotros. Así que Él les está diciendo, ustedes creen o leen esos primeros 5
libros de la Biblia, pero ahí estoy yo, ahí habla de mí y ustedes no creen en mí. O sea que realmente no están creyendo en esos libros de Moisés tampoco. ¿Ok? Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí. Ok. Vamos a orar. ¿Está bien? ¿Tienes preguntas o algo que quieras comentar? No. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor, y porque podemos siempre aprender acerca de ella, de tu palabra, de ti, Señor, conocerte más. Gracias porque has muerto por nosotros en la cruz, gracias por la Torá, los mandamientos, instrucción que nos has dado para conocer cómo vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias por ese versículo que nos habla de Juan, que él era antorcha, que encendía, que ardía y que alumbraba. Ayúdanos a nosotros ser como Juan el Bautista, a nosotros estar llenos del fuego de tu presencia y de tu luz, Padre amado, para poder compartir tu palabra con otros. Y conocerte, Señor. Revélate a nosotros y que podamos, Señor, compartir tu palabra con otros y podamos encender ese fuego de tu presencia también en el corazón de otras personas que tú pongas en nuestro camino, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la obra que estás haciendo en nosotros y en todo aquel que escucha tu palabra a través del internet, Señor. Gracias por cada persona que pueda estar escuchando este mensaje y yo te pido, Señor, que tú los toques a ellos tanto como a nosotros. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, te damos gracias por el día de reposo que nos has dado para estudiar tu palabra y conocerte más. Y también gracias por esta semana que ahora va a comenzar. Te pedimos que dirijas nuestro camino, que nos alumbres, Padre, el entendimiento, que podamos continuar meditando en tu palabra, que no nos olvidemos de ella y que podamos, Señor, ponerla por obra. Gracias por todo, Padre amado. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.